Padre Celestial, estamos en tu presencia y queremos pedir que tu Espíritu Santo nos guíe en esta clase de vida espiritual. Queremos que tu Espíritu tenga un encuentro con el nuestro y viceversa. Queremos, Señor, que tú gobiernes en todo lo que se vaya a decir, en todo lo que haremos juntos, en lo que pensemos y sobre todo en las decisiones que tomemos. Guíanos, Señor, guíanos. Tú eres el maestro en esto de vida espiritual, eres nuestro objetivo, eres nuestro oasis. Tú, Señor, eres a quien perseguimos. Ven, Señor, y deleítate en medio de tus hijos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vida espiritual, clase número 2, y vamos a un esquema que es muy sencillo, pero la verdad es que es muy importante en la vida espiritual. Yo diría que es un esquema vital para su vida espiritual y por eso nos vamos a detener un poquitito a analizarlo. Ustedes se dan cuenta que son una serie de bolitas, ¿verdad?, que van teniendo una especie de flujo. Comienza con conocer a Dios, amar a Dios después, y aparecen dos que como que se bifurcan, y uno es creer a Dios y otro es obedecer a Dios. ¿De qué se trata todo esto? Si ustedes miran un pasaje como Jeremías, capítulo 9, versículo 24, dice: «Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová». Fíjese que si hubiera alguna razón en este mundo por la cual pudiéramos nosotros recibir algo de alabanza, es porque hemos puesto nuestro esfuerzo en conocer a Dios. El Señor dice que eso vale la pena, que eso trae algún tipo de fruto. Ahora bien, tiene que ser conocer a Dios de acuerdo a lo que Él nos ha dicho, o el camino o la manera en que Él ha dispuesto que le podemos conocer. No es de cualquier forma, no es en cualquier creencia, no es a nuestra pinta. ¿Me explico? No es algo que tengamos que inventar, sino es algo que Él nos ha dado. Y por otro lado, un pasaje como Juan capítulo 14, versículo 15, dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». De tal manera que es evidente esta relación. El amor conduce a la obediencia. Tiene que haber una relación entre ambos. No es simplemente amor así en forma sentimental. Por eso que es tan importante que este esquema lo aprovechemos y lo meditemos un poco. Fíjese en las siguientes cosas. ¿Qué pasa si nosotros partimos por el tema de la obediencia? Para muchas personas, la obediencia es la vida espiritual. O sea, yo me relaciono con Dios porque le obedezco. Conozco lo que Él ha dicho y por tanto le obedezco. Le sirvo, hago un montón de cosas en la iglesia. Me porto bien, nadie tiene nada que decir de mí, tengo buen testimonio. Predico cuando se me dice que haya que hacerlo, etc. Entonces yo obedezco al Señor. Esa es mi vida espiritual. El problema es que ese tipo de vida espiritual es mucho más cercano a lo que nosotros conocemos como una religión. La religión es un esquema bien claro, bien metódico, donde nosotros hallamos seguridad. Y este es el aspecto psicológico o sociológico que hace atractiva a las religiones. Porque si usted la mira desde el punto de vista simplemente de motivación, ¿por qué podría ser atractivo que me den una cantidad enorme de reglas que tengo que seguir? ¿A quién le pudiera gustar eso? Pero desde el punto de vista psicológico, sociológico, la religión tiene un aspecto muy importante. Nos da seguridad, porque sabemos lo que hay que hacer y lo que no se puede hacer. Nos da sentido de pertenencia, porque hay otros igual que yo. Nos provoca un sentido también de rangos. El que mejor se porta es mejor considerado y yo puedo escalar posiciones. Me permite también evaluarme, porque puedo comparar cómo era hace un año versus cómo soy ahora en términos de cuánto hago, cuánto obedezco. Y por otro lado me permite evaluar a las demás personas, que eso es una cosa muy característica del ser humano. A nosotros nos gusta este tema de ponernos en rango. Yo soy mejor que tú o tú eres mejor que yo. Y si tú eres mejor que yo quiero competir contigo para llegar a ser mejor que tú. Y la religión permite eso.
¿Se fija? Entonces la religión tiene un tremendo atractivo para la forma natural de ser del ser humano. Pero note que en este esquema es al revés. Es el eslabón final, no el inicial. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado y sobre todo, por ningún motivo, confundir la religión con las disciplinas espirituales. Cada vez, en cada una de las sesiones que tengamos, vamos a hablar de las disciplinas espirituales. Y por favor, por ningún motivo, vaya a confundir religión, o sea, lista de reglas de cosas que hacer, con disciplinas para el desarrollo espiritual. ¿Qué pasa si nosotros partimos por el circulito este amarillo, el oval amarillo? ¿Qué pasa si partimos diciendo lo importante en la relación con Dios es la fe? En eso tenemos que crecer, en la fe. Bueno, yo creo que suena mejor, especialmente en una iglesia como la nuestra, ¿verdad? Una iglesia donde creemos en el mover del Espíritu Santo. Entonces, creerle a Dios, actuar por fe, vivir por fe, suena muchísimo mejor. Pero ¿cuál es el problema? Que oculto detrás de eso puede existir el deseo de que Dios haga todas las cosas y nosotros somos espectadores. O sea, Dios, necesito esto, yo te creo, tú haces. ¿Y qué parte juego yo en esto? ¿Qué parte me toca a mí? ¿Cómo es posible desarrollar una fe que la Escritura llama, digamos de mejor manera, fidelidad? ¿Cómo en un cuadro como este entra esto de ser fiel hasta la muerte, como nos dice Apocalipsis? ¿Cómo se desarrolla una fe de esa categoría? ¿No es cierto? Si no tengo una interacción, una relación con Dios, ¿cómo voy a desarrollar eso? ¿Cómo voy a desarrollar el toma tu cruz y sígueme? ¿Cómo le voy a creer a Dios que eso me conviene? ¿Me explico? En otras palabras, la fe no puede ser un punto de partida tampoco, porque yo no le voy a creer a alguien que no conozca. Ustedes le creían cualquier cosa a sus papás, pero sus mismos papás le dijeron, ojo, que no al tío, que no al amigo de por allá, que no a cualquier persona de la calle, no le pueden creer a cualquiera, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos conocer a quién vamos a creer. Y Dios dice que conocerlo a Él resulta de manera natural en amarle. Por eso es este esquema, por eso es tan importante. Comienza por conocer a Dios. Porque si no, jamás le voy a creer que Él es poderoso para cumplir las cosas que me ha prometido. Si no le conozco a Él, nunca voy a estar seguro de si Él va a poder hacer su parte. Y entonces se trataría más bien de una especie de intercambio sin seguridad. Sí, Señor, yo hago algunas cosas de las que tú me has dicho, pero no estoy muy seguro que tú vas a hacer tu parte. Por lo tanto, a la larga, Dios queda al debe con nosotros. Y para muchas personas, la vida espiritual es un Dios que está al debe. Porque cuando yo lo necesitaba, Él no apareció. Cuando yo estaba en una crisis, Él parecía lejano. Cuando yo andaba por el desierto, ¿dónde estaba Dios? Y entonces surgen estos dichos como cuando andábamos juntos por la playa, primero andábamos, ¿no es cierto?, juntitos, habían dos huellas, las tuyas y las mías, pero después cuando estabas en la crisis ya no estaban las huellas tuyas, Señor. ¿Dónde te fuiste? No, hijo, son las mías, son lo que yo te cargaba. Entonces surgen esos dichos que son emocionantes, son bellos, pero a la hora de los cubos nos sentimos solos. Porque el Señor insiste, para tener una vida espiritual sólida, comienza por conocerme. Una vez que me conozcas, vas a amarme. Y si me conoces y me amas, de eso fluye la fe. Y de la fe fluye la obediencia. Si ustedes dan vuelta del esquema y su vida espiritual se transforma en obedecer, servir, asistir, cumplir, entonces su vida espiritual va a estar basada en el lado contrario y se va a secar. Por eso es tan importante este pequeño esquema. ¿Cómo le voy a obedecer a un Dios que tal vez no es sabio?
que tal vez me dice cosas pero no sabe lo que está diciendo. ¿Cómo le voy a obedecer a Dios cuando claramente lo que me está diciendo no parece conveniente? Al menos desde mi juicio en este momento. ¿Cómo le voy a obedecer? Tengo que hacer un acto de fe. Si Dios es bueno y Dios es sabio, lo que me dice me conviene. ¿Pero es sabio y es bueno? ¿Realmente estoy seguro de eso? Por eso dice el Señor, si alguien se alaba en algo, alabes en esto, en conocerme y entenderme, porque de ahí parte todo el esquema. ¿Qué es amar a Dios? Profundicemos un poco en el oval del centro. ¿Qué es amar a Dios? Para muchas personas la palabra amor es un sentimiento. Y evidentemente hay de eso. Nosotros sentimos el amor. Yo creo que ni siquiera vale la pena tratar de describirlo. Algunas personas han llegado incluso a tratar de hacer una especie de fórmula matemática de lo que es el amor o química de cómo se percibe. No estamos en eso. Pero definitivamente el amor no es solamente un sentimiento, sino, desde el punto de vista bíblico, es la recepción en nuestro corazón del amor de Dios por nosotros. El amor de Dios que Él ha demostrado una y otra vez, cuando es recibido en el corazón, permite recién corresponder a Dios en amor. Por eso dice la Escritura con tanta seguridad, 1 Juan capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Una declaración sencilla, directa. ¿Pero qué significa en la práctica? Significa que el amor de Dios ha sido demostrado. Necesitamos conocerlo, necesitamos creerlo, necesitamos recibirlo, necesitamos gozarnos de eso. Y entonces recién estas criaturas que somos nosotros vamos a ser capaces de retribuir a ese amor con amor. Pero el amor nunca parte de nosotros. Surge de conocer a Dios y se demuestra en creerle y obedecerle. Juan capítulo 14, versículo 15, ya lo vimos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Lucas 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En otras palabras, el Señor dice, no comiences por obedecerme si no me amas. Pero si me amas, tiene que haber alguna forma de demostrarlo. Y esa forma natural es servir al otro, es hacer algo por el otro. Ustedes se imaginan un matrimonio donde uno de los dos le dice constantemente al otro, te amo, te amo, te amo, pero jamás hace algo por el ser amado. Cada vez que el otro le pide algo, no tengo tiempo, no tengo ganas, hazlo tú. ¿Ustedes se imaginan una relación así? ¿Creerían a la persona cuando le dice que los ama? Entonces el amor se manifiesta en hacer cosas por el otro. Cuando el Señor dijo, yo amo al mundo, ¿de qué manera lo demostró? Dio a su Hijo. O sea, el amor hace cosas. El amor se manifiesta en hechos concretos. Y si no, desde el punto de vista divino, simplemente no es amor, es un sentimentalismo. Y por eso es tan importante esto. Amar a Dios es algo muy concreto. Usted lo puede evaluar. Y me refiero a evaluarse a sí mismo. Sin embargo, nunca permita que la evaluación sea el punto inicial, sino el conocimiento de Dios. No se esfuerce por hacer cosas para Dios porque entonces le está demostrando que lo ama. Esfuércese en conocer a Dios, porque entonces lo amará y surgirá de manera natural el hacer cosas por Él. Mire, parece un juego de palabras, pero es tan delicado este equilibrio. Si lo hacemos por el otro lado, su vida espiritual se va a secar. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo? En resumen, el camino por el cual Dios se relaciona con nosotros es la gracia, nunca por el mérito. El Señor quiere estar con nosotros,
bendecirnos y llevarnos a nuestra plenitud. Ese es su objetivo, eso es lo que Él ha dicho, eso es lo que Él hará. La manera de recibir esa gracia es la fe, la cual surge de conocer, amar a Dios y se demuestra en la obediencia. Ahí tiene una fórmula, si quiere, sencilla, pero eso es algo que uno debería poder memorizar en la vida espiritual. Porque constantemente el enemigo le va a decir, esto no es así. Si tú no haces esto, esto y aquello, no amas a Dios y Dios no te ama a ti. No eres merecedor del amor. El término merecimiento va a surgir constantemente de los labios del enemigo, porque esa es la manera de matar su vida espiritual. ¿Me explico? La relación de Dios para con nosotros siempre es por medio de la gracia y siempre se recibe por medio de la fe. El punto es, ¿cómo hacemos crecer nuestra fe? ¿Cómo lo logramos? Conociendo a Dios. ¿Me explico? ¿Cómo conocer a Dios? Entonces cae de cajón esta pregunta. Si queremos crecer en la vida espiritual, por ahí tengo que ir. ¿Cómo lo hago para conocer a Dios? Mire estas recomendaciones. Por medio de las disciplinas espirituales. Porque las disciplinas espirituales representan nuestra respuesta de amor, fe y obediencia. Y con esas disciplinas espirituales aprovechamos toda la revelación que por gracia se nos ha dejado. ¿Se fijan? O sea, la revelación de Dios es parte de la gracia de Dios, donde Él dice, yo quiero ser conocido. Y si yo no me doy a conocer, simplemente ustedes no podrán conocerme. Por lo tanto, el hecho de tener revelación, y aquí menciono algunas cosas, ya es parte de la gracia de Dios. Ahora bien, entonces, las disciplinas espirituales juegan aquí un papel fundamental. ¿Por qué? Lejos de ser religiosidad, lejos de ser un esfuerzo humano por agradar a Dios, ¿no lo es eso, por favor? Es una respuesta de amor, fe y obediencia. Porque cuando yo le digo al Señor, Señor, me dispongo para conocerte, yo le estoy diciendo, vales la pena ser conocido. Y Dios lo entiende eso como una respuesta de amor. Y cuando yo le digo, Señor, yo creo que vale la pena conocerte, yo le estoy diciendo, estoy teniendo una respuesta de fe a lo que tú ya me has revelado. Parto con muy poquito, como todos nosotros cuando recién nos convertimos, es muy poquito lo que sabemos de Dios. Pero esa pequeña respuesta de fe, de decirle, Señor, vale la pena seguir conociéndote. Por eso no voy a dejar de ir a la iglesia, por eso voy a tomar cursos, por eso voy a intentarlo, voy a empezar a tener una vida de oración. Cada acción de la voluntad disciplinándose para conocer a Dios es esta respuesta de amor, fe y obediencia. ¿Me explico? Es tan importante esto, hermanos, porque en la iglesia las personas quieren saber no solamente el qué, sino el cómo. El qué es conocer a Dios. El cómo es a través de las disciplinas. Si Dios ha revelado todo lo que necesitamos saber, pero yo no quiero estudiarlo, no quiero leerlo, no quiero memorizar, no quiero, entonces, ¿cómo lo interpreta el Señor? ¿Es una persona poco obediente o es una persona que no me ama? Tienen que empezar a hacerse ese tipo de preguntas. Recuerden entonces que cuando un cristiano desobedece a Dios, Dios no lo interpreta como un cristiano desobediente, lo interpreta como un cristiano que no ama. El amor nuestro es la respuesta a su amor. Y el amor nuestro, al igual que el amor de Dios, se manifiesta en acciones. Entonces, empezamos a hablar de esta revelación que el Señor nos ha dejado. Hablemos un poco de la naturaleza. Los místicos de todas las épocas de la vida espiritual han hablado de la naturaleza como el gran libro de Dios. El gran libro.
Recuerden que nosotros también somos criaturas. Por lo tanto, dentro de este conocer la naturaleza también incluye conocernos a nosotros mismos. ¿Ustedes recuerdan que la Biblia usa de pronto comparaciones con la naturaleza para que nosotros aprendamos? ¿Se acuerdan de algún pasaje? O tal vez de algún animalito o de alguna planta, algo con la que se nos enseña a aprender. ¿Sí? Correcto, Jesús habla de los pájaros, habla de los lirios del campo. Fantástico. ¿De algún otro animalito? ¿Ah? Los pies como siervas, no veo tan claramente la relación ahí de cómo nos conocemos a nosotros a través de eso, pero está bien. Como un ciervo brama por las corrientes de aguas, así espera el Señor que sea nuestro deseo por Él. Fíjate, como los árboles actúan, entonces nos lleva a que la naturaleza nos enseñe. Fíjense que en un minuto, me acuerdo ahora del Proverbio 6, versículo 6, dice, mira perezoso a las hormigas, como ellas sí trabajan para el invierno. Entonces, la naturaleza es un libro abierto de la cual tenemos que aprender. ¿Qué disciplina se les ocurre que sirven para aprender de la naturaleza? La meditación. ¿Qué más? La contemplación. ¿Y la más obvia de todas? No, la oración no. El estudio. Cuando ustedes estudian biología, están estudiando a Dios, porque es el creador de la biología. Cuando ustedes estudian química, cuando ustedes estudian física, el problema, hermanos, es que los seres humanos hemos disociado eso. Les hago una pregunta, me estoy saliendo de la clase, pero esta es interesante. ¿Creen ustedes que si Jesús fuera hoy a una universidad moderna, Él quedaría perdido con las cosas que se enseñan ahí? ¿Creen ustedes que Jesús habría sido un buen matemático? ¿Creen que habría sido un buen arquitecto? ¿Un buen músico? ¿Creen que habría servido para la química? ¿Piensan ustedes que le habría gustado todas esas cosas? Él es el campeón en todo lo que existe porque es el creador de todo. Ya me puedo imaginar una conversación entre Jesús y Einstein. ¿Quién cree usted que le enseña a quién? Pero nosotros hemos tratado de disociar, decimos Jesús está bien para la iglesia, Jesús está bien para las cosas religiosas, pero en el mundo real, en el mundo material, Jesús tiene poco o nada que decir. Y entonces hemos olvidado que finalmente Dios ha escrito como Él es en el gran libro de la naturaleza. Así que nunca olviden que cuando ustedes meditan en la forma de ser de este planeta, están meditando en cómo es Dios. Evidentemente, la naturaleza no es Dios, pero refleja sus atributos, refleja su orden, su creatividad, su maravilla, refleja muchísimas cosas. Refleja ingenio, incluso humor. Porque yo me gozo con los programas de hoy de los pajaritos y de los animalitos. ¿Qué sentido del humor en la forma en que los pajaritos atraen a las hembras? Pero si es divertido, es enormemente simpático. ¿Ah? Qué tremenda cosa, creatividad en los colores de las flores. O sea, Dios es un artista. El gran libro de la naturaleza. La escritura, por supuesto. La segunda forma de revelación, la escritura. Esos 66 libros donde Dios nos revela sistemáticamente cómo es Él. Porque ese es el objetivo, recuerden. Dios nos revela cosas así por si acaso. Él está mostrándonos cómo es Él, cómo somos nosotros y cómo podemos relacionarnos. Si ese es el gran objetivo de la Escritura. Y por tanto, de paso, el ministerio de la Iglesia debe tener precaución de que la enseñanza, la dieta de enseñanza que le da a la gente, incluya estas cosas. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo juntar estas dos cosas? Entonces,
Fíjese que los profetas decían con frecuencia, oíd palabra de Jehová. ¿Qué término tan importante? Cuando uno va a tratar de oír a Dios, que de eso se trata conocerlo a través de la Escritura, ese oír tiene que tener previamente la palabra sí, Señor. Porque si no, no es oír. Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando Dios habla, ¿queremos escuchar? El gran problema de la gente hoy que dice, yo no puedo escuchar a Dios, es que llega delante del Señor diciendo, Dios, háblame. Y entonces Dios le dice, esto, no, eso no me gusta, siguiente. Pero así no va a funcionar. Oír a Dios significa llegar a su presencia diciendo, sí, Señor. Pero si todavía no te he dicho nada, no importa, sí, Señor. ¿Saben que esto es tan importante? Yo recuerdo el día de mi llamado, cuando le dije, Señor, envía obreros a tu mies. Y el Señor me dijo, ¿y qué pasaría si fueras tú? No, Señor, siguiente revelación. Porque no estaba eso en mis planes, no era eso lo que quería. Pero me di cuenta que hasta que no le dije que sí, no volvió a hablar conmigo. Porque la revelación tiene este objetivo. Si queremos oír a Dios, parta con un sí, Señor. No es apropiado querer oír a Dios y no querer conocer todo lo que Él ya ha dicho. ¿No le parece? Por eso que la Escritura es fundamental. A veces converso con personas y me dicen, no, pastor, sabe que esto de leer la Biblia no es lo mío, el estudio me cansa, no soy suficientemente paciente, no tengo la habilidad, no tengo el tiempo, no tengo. Entonces yo quiero que el Espíritu me guíe. Disculpe, pero esa es la tercera etapa. Pero no es lógico querer que el Espíritu Santo le hable y no querer escuchar todo lo que ya ha hablado. ¿Me explico? Por eso que la Escritura es fundamental. Dígame, ¿qué disciplinas hay para que la Escritura se asiente en el corazón? No me diga simplemente para conocer la Biblia, porque hay muchos que conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué disciplinas hay para verdaderamente crecer en el conocimiento de Dios a través de la Escritura? El estudio de la Biblia, por supuesto, junto con la meditación. Bien, muy bien. El más simple de todos, la primera y la más básica de las disciplinas que uno tiene que aprender en la iglesia. El devocional, que incluye esta lectura bíblica, meditación y oración. Esa es la manera. Pero no entiendo todo lo que dice, pero va a entender bastante. Y lo que entienda, hágalo. Y se va a dar cuenta que va a ir entendiendo cada vez más. Y entonces en la iglesia Dios ha donado maestros para que precisamente el pueblo sea instruido más y más en la Escritura. O sea, la Escritura es revelación especial de Dios. Tenemos que aprovecharla. Y cuando eso entonces es aprovechado, llegamos a aquello que el Señor mismo nos prometió. Jesús dijo que Él haría morada en nosotros. Dijo, haremos morada en ustedes. Hablando entonces del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En realidad los tres están en nosotros cuando hablamos de la morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, en esta tremenda época de bendición del pacto nuevo, o digamos de la época de la iglesia, la presencia de Dios en nosotros, que es un hecho real, asegura una comunicación de otro nivel. Una comunicación directa, donde podemos escuchar a Dios a través de impulsos, impresiones del Espíritu. Podemos escuchar al Señor en revelaciones, en momentos específicos. Podemos escuchar al Señor en sueños. Podemos obtener revelación a veces con voz audible, a veces del consejo de la iglesia, de tantas maneras. Pero les digo, es el tercer paso, no el primero. El que desecha la naturaleza
en su observación, se olvida de que Él es parte de la naturaleza. El que desecha la Escritura en su búsqueda de la comunión con Dios, se olvida de que Dios ya ha hablado. Los profetas eran hombres de la palabra. Cuando ellos exhortaban al pueblo a volverse a Dios, ellos lo hacían sobre la base de conocer muy bien la ley de Dios. Eran hombres de la palabra. Así que, hermanos míos, ¿queremos una iglesia profética? ¿Queremos una iglesia llena del Señor? Seamos también un pueblo de la Escritura. Así que esto es como para ir comenzando, calentando motores, porque ahora, dentro de lo que viene en el curso, vamos a irnos mucho más profundo en las disciplinas y vamos a ir viendo algunas cosas de trabajo muy personal. Pero tenemos que tener claro algunos puntos de partida y tiene que haber un compromiso de nuestra parte de aprovechar esas cosas. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Qué disciplinas se imaginan para crecer en oír a Dios o conocer a Dios a través de esta relación directa con el Espíritu Santo? ¿Qué disciplinas ustedes piensan? La oración, la reina, ¿no es cierto? ¿Qué más? El ayuno probablemente, para colocarnos en una condición espiritual de mayor atención. El retiro, por supuesto. La meditación, que sería en este caso más bien la meditación contemplativa. Vamos a ver cuáles son las diferencias. ¿De acuerdo? Así que tenemos estas cosas. Ya voy a ser majadero, pero por favor, nadie vaya a pensar que las disciplinas son un esfuerzo para recibir entonces algo a cambio. No es mérito, no es religión, es simplemente un trabajo con nosotros mismos para estar en condiciones de que el Señor obre en nosotros. ¿Bien? Fíjese que dentro de esto de conocer al Señor, hay un punto que pocas veces se trata, pero quiero que tomen en cuenta, y se relaciona con esto de conocernos a nosotros mismos, especialmente aquello que nos estorba para acercarnos a Dios. Porque nosotros no solamente somos parte de la creación, sino que además somos la única parte de la creación que conserva o que tiene la imagen de Dios. Adelante. Entonces, si la imagen de Dios está en nosotros, hay mucho que podemos verdaderamente conocer de Dios por conocernos a nosotros mismos. Y en la medida que nos damos cuenta que hay mucho que nos estorba en nuestra forma de ser para acercarnos a Dios, estamos conociendo algo también de cómo es el Señor y de lo que impide acercarnos a su presencia. Quiero profundizar un poquito en esto. Nuestra identidad sin Cristo. Vamos a hablar un poco de identidad ahora. ¿Qué entienden ustedes por identidad? ¿Alguien que me pueda dar una idea? Ok, tú dirías entonces lo que nos define de quiénes somos y eso nos da una postura frente al mundo. Ok, si yo pregunto, por ejemplo, Meli, ¿quién eres tú? Fíjate qué interesante. Cuando le pregunto, ¿quién eres tú? Me dice, hija de Dios. Eso le da un sentido de identidad. Pero, ¿qué es lo que la gente responde frecuentemente? ¿Quién eres tú? ¿Cómo respondes? Ok, respondes por lo que has estudiado, por lo que te da estatus social. Es una forma de sentir la identidad. Otros responden con el nombre. Yo soy Enzo, ya. ¿Qué decías tú, Carol? El nombre también. Otros responden con el género. Yo soy hombre, yo soy mujer, ¿no es cierto? Eso también define una identidad. O sea, hay muchos acercamientos acerca de la identidad. Y esto es también, no es solamente lo que nos define delante del mundo, sino lo que nos autodefine, es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y por tanto se entrelaza también con nuestra autoestima. Porque si yo tengo una autoestima muy dañada, entonces mi identidad o mi definición de mí mismo va a ser muy peyorativa, muy bajoneada. ¿Quién eres tú? Bueno, soy un pobre gusanito que anda por la vida, ojalá que alguien me quiera algún día. ¿Me entiendes? Está con problemas.
Pero tenemos que entender algunas cosas que son parte de la revelación de lo que nos define o cómo Dios nos ve. Fíjese que en nuestra identidad sin Cristo, y todos partimos de ahí, una cosa que tenemos que saber es que hay una dignidad intrínseca en todo ser humano. Note, por ejemplo, un pasaje como Génesis 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este pasaje, que parece no tener nada que ver con lo que estamos diciendo, lo traigo a colación porque aquí está la definición de la pena de muerte que da el Señor por razón de que ha sido atentada la imagen de Dios en el hombre. Por tanto, para el Señor hay una dignidad tan tremenda en el ser humano que debe ser respetada, debe ser cuidada, debe ser honrada. Y entonces estoy hablando de esto antes de ser un creyente. Fíjense que esto es tan importante para el ministerio de la iglesia, porque tenemos que mantener esto en perspectiva. Una iglesia necesita hacer misericordia, necesita extenderse no solamente en evangelismo hacia afuera, necesita hacer misericordia, lo necesita, fíjese. No es que es algo que nosotros hacemos porque somos buenos o porque queremos ayudar, la verdad es que lo necesitamos nosotros para mantenernos en contacto con que el ser humano tiene una dignidad intrínseca. Es importante. Otra cosa es entender que hay una corrupción muy potente en el ser humano a causa de la caída. Romanos capítulo 3, versículo 23, dentro de muchos otros versículos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una condición muy lamentable, pero una condición con la que tenemos que mantenernos en contacto. Cuando llegamos a encontrarnos con un ser humano, aunque hay una dignidad en esa persona, tenemos que entender que hay una corrupción también. Esta idea del noble bruto que intentó meter a la humanidad la Revolución Francesa, la Ilustración, para nosotros es una falsedad. No es que nosotros seamos nobles brutos. O sea, aunque somos un poco brutos, por dentro somos buenos, por dentro somos nobles. No, el punto de vista bíblico es corrupción total. Se ha corrompido el ser humano en su esencia, en su espiritualidad, en su emocionalidad y en su físico, en su materialidad. Está corrupto. Es lamentable, pero es una realidad con la que tenemos que manejarnos. Y sin embargo, a pesar de eso, amados por Dios. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se refiere al mundo sin Dios, evidentemente. Por ese mundo sin Dios, Dios dio a su Hijo. Así que a pesar de esta condición, Dios ama al ser humano. Y esto también es algo que hay que mantener en perspectiva. En otras palabras, el padre del hijo pródigo amó a su hijo antes de que se fuera, cuándo se fue y cuándo volvió. No aprobó lo que hizo, no lo va a premiar por lo que hizo, pero siguió amándolo. Y estas cosas son tan importantes porque si esto es nuestra identidad sin Cristo, y fíjese que es una realidad, pero para Dios igual somos objeto de su amor. ¿Cómo será entonces nuestra identidad en Cristo? Y ahí está el punto. Conocer a Dios a través de conocer nuestra nueva identidad también es glorioso. Y por eso nos permite amarle de regreso, creerle y finalmente obedecerle con todo. Por eso que nuestra identidad en Cristo es tan importante de manejar. Déjenme contarles una historia. Había un niño y un escultor. Y el escultor estaba trabajando en un gran bloque de mármol.
Y entonces el niño observaba cómo el escultor cincelaba y caían grandes pedazos de mármol. Y el niño no tenía idea de lo que estaba haciendo. Parecía que el hombre simplemente estaba destruyendo el bloque. Pero el niño se fue a su casa y al día siguiente regresó para ver qué estaba ocurriendo. Y cuando regresó, vio un león de mármol, el que ustedes tienen ahí. Y entonces el niño eufórico fue donde el escultor y le dijo, ¿cómo supiste que había un león dentro del mármol? Y el hombre le dijo, la verdad es que lo vi en mi corazón. Y para serte franco, el león que vi en mi corazón es el que después pude ver en el mármol. Lo que Dios ve en nosotros tiene que llegar a ser lo mismo que lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Y en ese momento, nuestra identidad sana. Ese es el efecto de la redención. Poder ver al león que Dios ve dentro de nosotros. Y no al gusanito, al ratoncito, al monito y que sea otra cosa, chanchito y no sé qué más. ¿Me explico? Ver al león, esa obra de arte, porque Dios ve el producto terminado. Y déjeme mostrarle algunos pasajes para que usted se sorprenda un poco. Somos amados y justificados por Dios. Romanos 3:24, justo el versículo después de aquel que nos dice que todos estamos sin la gloria de Dios. Romanos 3:23, el siguiente dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, ya no solamente somos amados, como dice Juan 3:16, sino que Dios da un paso más allá y nos justifica en su Hijo. Pero no solo eso, sino que dice adoptados por Dios. Nos hace parientes y por lo tanto nos da herencia. Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el mérito nuestro, según el puro afecto de su voluntad. ¿Se dan cuenta? Si nosotros dejamos de conocer esto, es imposible amar a Dios. Y si no amamos a Dios, nunca le va a creer, menos aún obedecer. La vida espiritual comienza por conocer a Dios. En proceso de formación a la imagen de Cristo, qué glorioso destino. En Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, aún antes de que fuese creyente, Dios te conoció y pensó ya esto, también los predestinó, y esta es la verdadera doctrina o la más profunda doctrina de la predestinación. La doctrina de la predestinación no tiene que ver en primer lugar con quienes se salvan y quienes se pierden, sino que tiene que ver con que a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué glorioso, Dios no se avergüenza de llamarnos hijos, ni de llamarnos hermanos de Cristo, ni de llamarnos amigos. Si no sanamos nosotros nuestra identidad, nosotros nos vamos a avergonzar de que Dios nos llame así, porque lo vemos a una distancia inalcanzable, y esa distancia existe. El punto es que Dios la corta. ¿Cómo vamos hasta aquí? Este es el punto de partida de una vida espiritual. Antes de enseñarles técnicas, ustedes y yo necesitamos sanar en el efecto que hace la redención, que es simplemente ponernos delante de un nuevo espejo. Nos dice, ¿esto eras? Esto eres. Señor, ¿y qué hice yo para llegar a esto? Nada, viejo, nada. Es por el puro afecto de mi voluntad. Y Señor, ¿qué hago de ahora en adelante? Pues conóceme, responde a mi amor, y cuando entonces te enamores de mí, créeme y obedéceme. Ahora vienen las decisiones que tenemos que tomar.
conforme a esta vida espiritual que queremos desarrollar, pero sobre la base de la identidad en Cristo. Y recuerde, la identidad en Cristo es por la gracia de Dios que se recibe por la fe. Pero hay ciertas decisiones que tenemos que tomar. Mire esto. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 3, si tiene su Biblia. El primer punto, o el punto de partida, de toda nuestra nueva identidad en Cristo, es que Él nos ha hecho hijos. Pero esto es algo muy concreto, porque si bien Dios nos hace hijos por gracia, eso de hacernos hijos es una posibilidad que tenemos que recibir. Por eso Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Aunque está la voluntad del Señor, están las ganas, está el poder, está todo lo necesario, igual tenemos que participar. Y por eso esta lámina, que enfoca el tema de nuestra decisión. Dios lo hace todo, pero no lo hace sin nosotros. Quiero que se lleven esta frase y que ustedes la completen. ¿Qué preposición falta aquí? En, con, por. ¿Cuál será la más adecuada? Todas. Depende del momento. Dios es capaz de hacer todo. Por lo general, Él va a esperar hacerlo con nosotros. Él evidentemente trabaja haciendo cosas en nosotros, porque su principal trabajo es la formación. Y muchas veces Él lo va a hacer por nosotros cuando nos ve que ya hemos llegado a nuestro límite. Pero esta preposición con es fundamental de mantener en perspectiva. Por eso esta lámina de decisiones de nuestra parte. Fíjese que dice: mas a todos los que lo recibieron. Fíjese que en nuestro punto inicial, en la fe necesaria para ser salvos, tenemos que aportar algo. Tenemos que tomar esta decisión. Juan capítulo 3, este famoso pasaje de la conversación del Señor Jesús con Nicodemo, es tan importante. Mira el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está la declaración inicial. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Nota la respuesta de parte de un religioso? ¿Qué tengo que hacer? Señor, eso no se puede hacer. Eso es religión. Dame la lista de las cosas que tengo que hacer. Porque si no, pierdo seguridad, pierdo identidad. No sé, pues, ¿cómo voy a agradar a Dios si no sé lo que tengo que hacer? Continúa la interacción. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le aclara un poco más, porque nota la confusión del hombre y le dice: agua, que para un judío eso es claro, un símbolo de limpieza. Del Espíritu, claramente por el poder de Dios, no es algo que puedas hacer tú. Ok, ahí debió haber quedado más claro. Pero insiste Nicodemo, versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Cada uno de nosotros tenemos que analizar esto. Cuando Dios nos habla, ¿cómo le respondemos? Señor, ¿qué tengo que hacer? Esto no se puede hacer.
esto no sé hacerlo, Señor, esto es demasiado para mí. Eso es religión. Empezamos por el obedecer. Si nosotros conocemos a Dios y le amamos, va a ser fácil creerle. Y entonces no vamos a preguntar el cómo se hace, sino simplemente, Señor, aquí estoy disponible para que tú hagas en mí, conmigo y por mí, si es necesario. ¿Se dan cuenta? Pero Jesús continúa, versículo 12, y le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahí está otra vez el tema de la fe. Nicodemo, insistes en la mirada religiosa y yo te estoy diciendo algo que Dios quiere hacer por ti y tienes que creerlo. Hay algo que tienes que hacer, en efecto. Ese algo es creer. Después que entonces nosotros tomamos esta nueva identidad y podemos entender y apreciar, Dios no se avergüenza de llamarnos hijos, hermanos, amigos, y ahí estamos claros con eso y disfrutamos de eso, nos gozamos de eso y usamos bien estas preposiciones, entonces podemos pasar a la siguiente etapa, que es la decisión que ustedes están tomando al meterse en una escuela como esta, la de ser discípulos. Porque si el primer aspecto comienza con el sacrificio de Cristo y nuestra parte, nuestra decisión es recibirlo, en la siguiente etapa de nuestro desarrollo espiritual, Dios nos invita a hacer nosotros el sacrificio. No es que nosotros hagamos un sacrificio equivalente al de Cristo, ni que lo reemplacemos por ningún motivo, sino que nosotros entendemos ahora que nuestro culto racional, que nuestro culto ya meditado, voluntario, es subirnos al altar y ser un sacrificio vivo. Eso dice Romanos 12:1-2. Pero eso no surge en el primer día de la conversión, en el primer día en que entendemos el sacrificio de Cristo, lo creemos y lo recibimos. No pasa ahí. Eso surge cuando empezamos a amar a Dios porque le conocemos. Y entonces nos subimos gustosos al altar. Y entonces cobra sentido un pasaje como Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas palabras, como bien dijo el apóstol Pablo, son locura. Para cualquier persona en el mundo son locura. Menos para uno que ya sabe que es hijo, que conoce a Dios, que le ama, y entonces escucha la voz de sígueme. Ya no es locura, es súper factible, es súper entretenido incluso. Y ahí la vida espiritual empieza a crecer. Y cuando esto ocurre, llegamos a la tercera etapa, que es encontrar nuestro propósito. Hermanos míos, nuestro propósito es tan grande, es tan precioso, que el apóstol Pedro lo resumió de la siguiente manera, en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y nunca olvidé esto, ¿para qué? Propósito. Parece que a nosotros nos gustaría la primera parte. Ustedes son fantásticos, maravillosos, preciosos, el descueve, y ahí nos quedamos. Pero Dios dice, ahí es que estás descubriendo el propósito. ¿Para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, la vida espiritual parte por entender que somos hijos y participar en esto recibiéndolo. La vida espiritual comienza por la obra de Dios que es recibida por medio de la fe. La vida espiritual se desarrolla cuando nosotros nos subimos al altar y empezamos a decir, yo quiero ser un discípulo. Y esa obra de discipulado en nosotros
¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? No piense en un curso ahora, piense en lo que el Espíritu Santo está desarrollando. Nos lleva a nuestro propósito de existencia, reyes y sacerdotes, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué grandioso es lo que nosotros somos y podemos llegar a ser para Dios. Eso es vida espiritual. Ir subiendo estos peldaños de entender, de creer, de amar y entonces hacer. Por eso les dije al principio, este esquema tan sencillo que he usado en un montón de cursos es tan importante de entender, porque la tendencia humana puede ser incluso de buena voluntad, pero va a ser empezar por el final. Es lo más fácil, es lo más conocido, es lo que da seguridad. Los va a perder. Su esfuerzo tiene que estar en el principio. Conocer a Dios. Dios dice, si ustedes me conocen, me van a amar, si no hay vuelta que dar. El que me conoce me ama. Y cuando me amen, me van a creer tan fácilmente. Y entonces me van a obedecer sin esfuerzo. Por eso Jesús dice, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Pero Señor, si es un yugo, pero si me conoces, es fácil. Para que no quede en una prédica, que le entra por un oído y le sale por el otro, y ustedes puedan desarrollar vida espiritual, les traigo estas pequeñas disciplinas, tareas. Y en la medida que ustedes las hagan, van a ir creciendo en esto. El esquema de la vida espiritual, que les puse al principio, es la lámina número 2, para que después lo vean, resuma en sus propias palabras el esquema por dónde comenzar y qué pasa si comienza por algún lado equivocado. O sea, todo lo que yo dije hoy día, resúmalo en sus palabras. Hasta que esté de memoria. Pero no me voy a acordar, pastor. No importa, está esto grabado, puede verlo si quiere. Porque lo importante no es que usted haya asistido a una clase donde después diga, uy, qué interesante lo que escuché, sino que yo quiero que usted lo pueda decir, que se lo pueda decir a usted mismo y que se lo pueda decir a otros, porque estas son buenas noticias, ¿o no? Entonces apréndala, dígalo, resúmalo. ¿Qué discipulados existen en IPD? Esta es una tarea que quiero darles también. Quiero que ustedes descubran los discipulados que existen en IPD y qué aporta cada uno en los objetivos de las partes del esquema. Hay discipulados que aportarán en conocer a Dios. Hay discipulados que aportarán en amar a Dios. Hay discipulados que aportarán en crecer en fe o en obediencia. Yo quiero que ustedes descubran eso por ustedes mismos. ¿Saben por qué? Desde que comencé acá en la iglesia, IPD, por supuesto, ha sido como mi bebé. Y es un bebé que he tratado de cuidar y llevar adelante. No siempre ha sido fácil, no siempre han resultado las cosas, pero lo intento. Pero una cosa que hago conscientemente, y que tal vez no lo ha podido descubrir la mayor parte de la congregación, es que yo entiendo mi responsabilidad de ser una especie de director espiritual para ustedes. Pero ¿cómo un director espiritual le puede pasar a otro su vida espiritual? ¿A través de una prédica una vez a la semana por 40 minutos? ¿Voy a lograrlo? Entonces, lo que yo he tratado de hacer es plasmar mis prácticas espirituales, mi vida espiritual, no solo conocimiento, sino verdaderamente la relación que tengo con el Señor, sea mucha, sea poca, pero es lo que tengo, y ponerlo a disposición del que quiera crecer. Entonces, ustedes pueden mirarlo, decir qué lindas las portadas, o pueden ir un poquito más adentro y decir, ¿qué habrá acá? ¿Habrá algo que me sirva? Bueno, van a tener que saberlo ahora. Por lo menos saberlo. Ustedes verán si lo usan, pero por lo menos saberlo va a ser su tarea. ¿Bien? Próxima semana tiene que venir esto por escrito. Pero hay más. Las disciplinas espirituales. ¿Está usando su libreta de caminata espiritual? ¿Quién la trajo? A ver.
Maravilloso, excelente, súper bien. Vamos progresando. Debe estar ya practicando la disciplina del devocional según lo que se enseña en el curso 1+1. ¿Todos hicieron ese curso? Tal vez no. Por lo tanto, a lo mejor no saben de lo que estoy hablando. Pero por lo menos intente tener ese curso durante este trimestre o semestre y, mientras tanto, use la libreta en primer lugar para, en su caminata, ir haciendo devocional todos los días, porque necesita ya tener esa disciplina. ¿Me explico? Tenemos que avanzar desde lo más pequeño hasta lo mayor. Entonces, la disciplina más básica es tener un tiempo de lectura bíblica y un tiempo de oración cada día. Aunque sea poco, aunque sea 10 minutos antes de irse al trabajo, aunque sea 15 minutos antes de acostarse, la manera que usted pueda. Pero haga algo y anota sus resultados en su libreta de viaje espiritual. Eso es parte de la tarea. No es tan difícil, por favor hágala. Y una última cosa, en la identidad en Cristo y nuestras decisiones de la vida espiritual, según la última lámina que vimos, la lámina 8, escriba cómo se siente en cada parte de este diagrama y con qué está luchando. ¿Está luchando con la identidad como hijo? Escríbalo, porque ese es su trabajo durante este curso. ¿Está luchando con la decisión de ser un discípulo? ¿Está luchando con entender que tiene un propósito en los planes de Dios? ¿No está luchando con nada, sino que todo lo está viviendo fluidamente y con gozo? Maravilloso. Todo eso, escríbalo. Es parte de su caminata, porque estamos derribando baluartes del enemigo para crecer en los baluartes de Cristo.